asumo y voy a asumir en esta ponencia aquello de que ninguna ciencia ni práctica puede comprenderse si se saca fuera de su contexto. Por eso, lo primero que yo me pregunto y me he preguntado es, ¿qué es lo que se está entendiendo por antropología del sur? Ciertamente, la primera vez que escuché sobre la antropología del sur fue hace algún tiempo, por los años 90, creo que 92 o 93, en un congreso que hubo en México, donde el profesor Esteban Crotz propuso la idea. Luego me di cuenta que esa propuesta que él había hecho en ese congreso estaba también publicado en uno de los números de, no sé si era de Current Anthropology no recuerdo exactamente si era en ese o si fue en Alteridades, que también lo leí. Yo me daba cuenta que un poco lo que el profesor Esteban Crotz planteaba allí era una reflexión de una intención para tomar posición sobre algo que ya otros antropólogos en América del Sur habían planteado y habían formulado. Y venía a mi memoria los trabajos de Roberto Cardoso de Oliveira, que en mi opinión son muy buenos, que a la luz de la teoría de la dependencia y de quien fuera su maestro, Darcy Ribeiro, había propuesto por la década de la efervescencia de la teoría de la dependencia una idea de antropología metropolitanas o centrales y antropologías periféricas. En el caso del profesor Cardoso de Oliveira, había inclusive una proposición teórica. Había incluso, además de una reflexión teórica, una propuesta de método, más que metodológicas, metódicas, que verdaderamente eran bien interesantes. Y él, pero también Darcy Ribeiro, de quien aprendimos una idea que nosotros la tomamos para nosotros en el programa de antropología, de la maestría de antropología de la Universidad del Zulia, que fue diseñar como la extensión del programa de antropología, un programa que se llamaba Etnografías del Zulia, porque él decía que mientras no conociésemos las etnografías de nuestros pueblos, nosotros seguiríamos ignorándonos a nosotros mismos. Y yo creo que todavía hoy estamos en esa misma situación. La primera pregunta que yo me hago, que tampoco es original mía, sino de una reflexión que hace una profesora que es española y que trabaja, que creo que es de española, de ascendencia, no sé, tiene que ser Narodsky, se llama ella, no sé si debe ser rusa o no sé, de los pueblos, ¿verdad? ¿Cómo? Vasca, Susana. Ah, vasca, ah, qué bien, Susana Zarowski. Susana Norotsky, así es como se llama, Susana Norotsky, sobre si el problema de las antropologías del sur es un problema epistémico o es un problema más político o ideológico. Si nosotros hacemos la reflexión y miramos exactamente lo que en el fondo estamos reclamando, ¿verdad? ¿Qué reclamamos? Ser más visibles, tener más visibilidad y oportunidades que los antropólogos del norte, es decir, que los antropólogos de donde nació la antropología. Eso es lo que estamos pidiendo. Si estamos pidiendo eso, es bien seguro que el problema, más que epistémico, es un problema político, ideológico. Ahora bien, si es así, entonces tenemos que empezar por definir bien cuál es lo que queremos decir cuando hablamos de antropologías del sur. Porque no puede ser simplemente ponernos una etiqueta. Yo particularmente soy enemiga de todas las etiquetas. ¿Por qué soy enemiga de todas las etiquetas? Porque hasta ahora las etiquetas solamente me han demostrado, el poner etiquetas solamente me ha demostrado que es decir, no hay cosa que facilite más la construcción cultural de un estigma que la aceptación de una etiqueta.
por sutil que ella sea y por sutil que sea la mano del estampador que la impone. Desde ese punto de vista yo soy anti-etiquetas. ¿Y por qué digo esto de las etiquetas? Porque hace pocos meses, aquí mismo en esta facultad, no en estos espacios, se presentó una tesis doctoral de la cual yo fui tutora. Y uno de los reclamos que se le hizo a la tesis fue que, primero, que no se asumía la antropología de género, y segundo, que no se declaraba que fuera antropología del sur. El modelo que la persona utilizaba para hacer el análisis de lo que exponía era un modelo que yo he ido construyendo con mis amigos, con mis alumnos, en el transcurso del tiempo, para leer las identidades en la región zuliana. Por supuesto, si yo soy, porque que yo sepa, yo no soy de la luna, soy de América del Sur, soy suramericana, el mismo hecho de que yo fuese es decir, que la bibliografía que se estaba utilizando era ese modelo, no teníamos por qué afirmar que no era de antropología del sur. Y que por supuesto que el doctorado de la ULA se declaraba, ¿verdad?, como un doctorado, es decir, que proponía, que defendía la antropología del sur. Yo verdaderamente dije que yo no estaba de acuerdo con poner etiquetas y que verdaderamente yo apostaba más por una antropología universal que por una antropología etiquetada. Más tarde, es decir, en la ponencia, en lo que yo creo, sí, ciertamente hay un problema de hegemonía y de subalternidad en cuanto a la ciencia en general. No es solamente la antropología, la ciencia en general. Nosotros no vemos por allí a los matemáticos, ni a los químicos, ni a los físicos, ni a los biólogos haciendo esfuerzos porque reconozcan que hay una biología del sur o una matemática del sur o una etcétera del sur, sino que los vemos trabajando todos ellos y tratando de hacer esfuerzos por, ¿verdad?, hacer cada vez más, más reflexión sobre su trabajo. La segunda cosa que me he dado cuenta, yo soy evaluadora de algunas revistas y tuve las observaciones de una persona, que no sé si es hombre o mujer, porque me mandaron la carta para el reclamo que la persona hacía de la evaluación que yo le había hecho, que decía que se le estaba evaluando con criterios del norte cuando nosotros éramos del sur. Entonces pareciera, ¿verdad?, en las palabras de ese señor, como que si ser del sur es decir o hacer, no importa qué, ¿ok? Es decir, decir o hacer, todo vale. Entonces, si todo vale porque es del sur, o porque vale para nosotros porque es del sur. Si nosotros queremos visibilizar nuestra producción, tenemos que ser más exigentes con las instituciones en las que trabajamos. ¿Y más exigentes en qué sentido? Exigentes en la asignación de recursos para verdaderamente llevar a cabo investigaciones, no solamente que hablen de nosotros, sino también que puedan darnos la oportunidad de ser reflexivos en lo que estamos planteando. Pero si para un proyecto de investigación se dan 90.000 bolívares, para un programa, de investigación, se le asignan 90.000 bolívares, mal podemos nosotros pedir que hagamos investigación con tan escasos recursos. Entonces, hay que hacer diligencias para buscar el dinero. Y lamentablemente, los 3 últimos programas que nosotros, en el cual hemos participado con la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, que son el Laboratorio de Neurociencia y con la Unidad de Diabetes de la Universidad del Zulia, ¿verdad?, han sido financiados por entes internacionales del norte, ¿ok?, del norte. Uno de los programas era sobre el Alzheimer y el otro era sobre la diabetes. Entonces, allí para nosotros fue formidable tener recursos para poder hacer un trabajo
a escala, a gran escala, de toda la ciudad de Maracaibo. El que narra la historia, el que narra una historia, y yo en este caso estoy narrando nuestra historia, ciertamente en el norte no solamente hay, ¿qué es lo que va a calificar la antropología del sur según Esteban Crotts? Una de las cosas que él dice es las características de pobreza y de subdesarrollo en uno de sus artículos. Si eso es lo que nos va a caracterizar, también hay pobreza en el norte, hay muchos sitios del norte son, es decir, es más, en Francia hablan ¿cómo se llama? Del cuarto mundo, y el cuarto mundo inclusive está por Villejuif, un poquito más allá, en París. Es decir, el cuarto mundo es un cuarto mundo de pobreza. ¿Ok? Si es eso lo que nos va a definir, y eso fue inclusive lo que ha hecho que hayan salido muchas antropologías con las características de la antropología del sur, denominadas como, se llamaban antropologías nativas. Por supuesto, en las antropologías nativas no se podía trabajar. Yo viví esa experiencia, que cuando fui a presentar mi proyecto de trabajo doctoral, una de las cosas que me decían era que cómo era que yo iba a trabajar, no trabajaba sobre indios, que tenía que trabajar sobre indios. No, pero si yo voy a trabajar, yo estaba trabajando sobre el culto a María Alonso. No, que tenía que ser sobre indios. Entonces, esas antropologías nativas o antropologías indigenistas o antropología de indígenas también limitaban los espacios de la antropología. También se le llamó antropologías del subdesarrollo. Ese me parecía peor todavía la denominación. Sin embargo, la denominación que Ribeiro y Escobar propusieron, y creo que tienen un grupo sobre eso que se llama Antropología de los Mundos, me parece mucho más, que es mucho más significativa, y ahí da más cabida a muchos otros aspectos de lo que aquí estamos, de lo que queremos nosotros trabajar. Pero vuelvo a decir, ¿verdad? Como las trampas nos las ponemos nosotros mismos, y no solamente porque nos las ponemos a través del lenguaje, además nos las ponemos en los hechos, nosotros podemos dar fe de ello en nuestra experiencia dentro de la antropología. Nosotros tenemos dos programas de antropología. Un programa de antropología en una licenciatura, en la Universidad del Zulia, perdón, en la licenciatura de antropología, que para que lo aprobaran estuvo 20 años que nos lo mandaban a componer hasta la tilde de la I, que no es así, que es asá, ¿verdad? Que teníamos que presentar la documentación de cuándo había sido instituida la Universidad del Zulia, que fue en el siglo XIX, pero había que buscar ese documento, ¿ya? Después vino un antropólogo que nos fue a evaluar y me hizo un interrogatorio sobre quiénes y cuáles eran las empresas que habían respondido que en el Zulia se necesitaban antropólogos. Oh Dios, teníamos que convencerlo de que no estábamos mintiendo, que en el Zulia había gente, ¿verdad?, que decía dentro de los empleadores que se necesitaban antropólogos. Era un antropólogo venezolano quien hacía la objeción. Sin embargo, por recomendaciones de la profesora Jacqueline Briceño, de Rafael López Sanz y de la doctora Michelle Asensio, nosotros nos vimos en la necesidad ella nos emuló para que presentásemos el programa de maestría independientemente del programa de la licenciatura. La licenciatura tenía muchos enemigos, no solo en Maracaibo, sino también en la UCB. Yo lo entiendo, íbamos a competir por puestos de trabajo, pero eso no se decía de esa manera. Lo que quiere decir que, vuelvo a repetir, son trampas puestas por nosotros mismos. La profesora Jacqueline me sugirió que comenzáramos por la maestría, y los mismos profesores, los mismos espacios, las mismas líneas de investigación que habíamos definido, los mismos laboratorios que habíamos creado para fundamentar la licenciatura, que creamos 3,
el de antropología social y cultural, el de arqueología y el de estudios semióticos, esos mismos laboratorios eran los que iban a fundamentar la creación de la maestría en antropología. Pero ¿qué llevaba además la maestría en antropología? Una carta de Maroyer avalando el proyecto. Y eureka, no hubo dificultades. Inmediatamente fue aprobado. No estuvo más de 3 meses por los espacios de las instituciones para que fuese aprobado. Entonces quiere decir que muchas veces dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestros organismos que aprueban, se necesita que el otro, a quien yo considero, no yo, pero a quien ellos consideran hegemónico, superior, ¿verdad? El otro externo nos avalase para poder tener luz verde en las cosas que hacíamos. Más tarde, se aprueba en la maestría en antropología, nosotros hemos continuado trabajando. Más tarde, a mí y a la profesora Jacqueline se nos ocurrió una idea, un poco siguiendo el modelo de uno de los trabajos de Roberto Cardoso de Oliveira, cuando él habla de la matriz disciplinar y de los programas y paradigmas de la antropología. A mí se nos ocurrió hacer algo, comenzar algo que se llamaría la EVA, Escuela Venezolana de Antropología. Hicimos el diseño, entre la profesora Jacqueline y yo, fuimos al FONACYT con ella, con ese diseño, y al FONACYT, o el antiguo FONACYT, creo que ya no existe, les pareció que era fenomenal, fenomenal, muy bueno, pero había que invitar al IBIC y a la UCB. Bueno, nosotros dijimos no tenemos inconveniente, inviten. La UCB mandó una delegada y el IBIC mandó un delegado. El del IBIC, desde el mismo momento que se les dijo que era para conseguir un presupuesto que repartiríamos entre las 4 instituciones que tenían estudios de antropología, poniendo el peso en aquellas temáticas o subdisciplinas donde éramos más débiles, vino la pregunta del señor: me invitan a comer una zanahoria, ¿y dónde está la zanahoria si tengo que compartir el presupuesto con otros? Pues los técnicos del FONACYT decidieron no darle siquiera un pedacito de la zanahoria, porque lo sacaron fuera del proyecto. La persona que vino por la UCB, lo primero que dijo fue: no hay en Venezuela nadie, absolutamente nadie, que sepa etnografía. Yo verdaderamente no creo que sea así, pues sea rudimentaria, mal hecha, con errores, con fallas. Creo que en Venezuela hay mucha gente que ha hecho buenas etnografías. Entonces dijo, son estos los profesores que necesitamos. Por supuesto, eran como 8 profesores, todos ellos norteamericanos, para que nos enseñen a hacer etnografía. Pues tampoco era, porque era dedicar todo el presupuesto, y el IBIC, el FONACYT también decidió que tampoco la Universidad Central podía participar. Participamos entonces Luz y la ULA, un programa que duró 4 años, lamentablemente, pero en él definimos un programa de investigación en el cual participó la profesora Yanes Segovia, ¿verdad? Y de ahí salió su tesis doctoral. Movimos durante los 4 años 24 alumnos, ¿verdad? Hicimos trabajo de campo. Según algunos de mis alumnos, fue la oportunidad para ellos de conocer antropólogos internacionales, porque pudimos invitar a Marie-France Pat, pudimos invitar al profesor Esteban Cross, pudimos invitar otra gente para no ser tan endogámicos y de estar nosotros siempre escuchándonos nosotros a nosotros mismos. La otra exigencia del FONACYT fue diseñar un doctorado en antropología. Como la Universidad del Zulia era la que menos recursos humanos tenían formados en el área
Para ese momento, el doctorado sería en la ULA, y así fue. Se hizo el diseño del doctorado de antropología de la ULA, que fue aprobado y que comenzó un tiempo después. Ese fue el ejercicio nuestro de la EVA. ¿Por qué digo que las trampas nos las ponemos nosotros mismos? Porque, primero, yo lo he vivido en experiencia. Viví la experiencia cuando me tocó hacer mi tesis, viví la experiencia con los programas que hemos creado hasta ahora y vivimos la experiencia con lo de la EVA. Y en segundo lugar, viví la experiencia recientemente en una tesis doctoral que se discutió aquí en la Universidad de los Andes, y que por supuesto lo que se les censuró fundamentalmente fue que nos preconizásemos que éramos del sur. Sí, yo soy de antropología, yo soy suramericana y me asumo como suramericana, porque tampoco me asumo ni como iberoamericana ni como latinoamericana, porque yo no reivindico imperios, ¿verdad? Indiferentemente de su procedencia, no comulgo con la hegemonía de ninguna latitud, pues lo importante para mí es que este episteme rompe la dominación desde donde provenga, si se hace bien hecha. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo, verdad? O qué es lo que yo sugiero, ¿verdad?, para los antropólogos del sur. Si no nos conocemos nosotros mismos, al interior del país, mucho menos, yo no sé qué se hace en Nicaragua, tampoco sé qué se hace en Honduras, ¿verdad? Es decir, yo ignoro si la producción que Honduras, Nicaragua, Guatemala puedan tener. Me imagino que tendrán, me imagino que deben haber cosas muy buenas. Pero ¿de qué conocemos? Conocemos de México y de Brasil, otro tipo de hegemonía. Porque los brasileños, los argentinos se me olvidaron, porque los brasileños, los argentinos y los mexicanos están visibles, no solamente en las redes, sino que están visibles en la producción, en la publicación de la producción intelectual. Nosotros nos cuesta muchísimo, pero muchísimo, sacar una de las publicaciones nuestras. El libro del Congreso de Antropología, creo que era el segundo, el tercero del 2014-2013, no se pudo publicar porque los recursos no dieron, porque no había recursos para ello. Nosotros somos invisibles ante el mundo, entonces, pero no es porque el mundo nos diga, no, es porque nosotros mismos nos ponemos esa trampa. Nosotros mismos nos cerramos el acceso a los recursos. Yo voy a sugerir algunas cosas, ¿verdad?, para terminar y para dejar que para que ustedes me puedan preguntar o rechazar. Yo sé que si todos están aquí porque se sienten, se asumen, y las identidades son así, uno tiene que asumirlas, pero también puede haber denominaciones, heterodenominaciones, y uno puede o no aceptarla. Quisiera ver en qué sentido creo que puede comenzarse a trabajar. Primero, hay que sistematizar quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos y cómo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuántos son los egresados nuestros? ¿Cuántos son los egresados de la UCB? Para comenzar por Venezuela, porque no puedo comenzar yo por Argentina si no vivo en Argentina y si no tengo el acceso a la información es más difícil. Pero para comenzar por nosotros los venezolanos. ¿Dónde está la gente graduada nuestra? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? ¿Qué publica? En las evaluaciones que hacemos nosotros del programa de maestría que estamos haciendo ahorita, terminándola, por supuesto, estamos recabando toda la información de dónde y en qué sitio está cada uno de nuestros egresados de la maestría. Todavía de la licenciatura no, porque yo lo que hago en la licenciatura es colaborar. Segundo, hay
Hay que sistematizarlos, además, ¿verdad?, para por lo menos saber que existe, que se hace, y que en América del Sur, y no hablo de las otras regiones del sur, donde también se hacen diversas y variadas formas de antropología, porque necesariamente tiene que ser así, cada contexto marca. Hay que hacer visibles las publicaciones. Las publicaciones nuestras son invisibles, a veces no salen de los depósitos de las universidades que nos publican. O si se vende o se termina la publicación de lo que publicamos alguna vez, tenemos que sacar copias de nosotros mismos para poder tener el material. La otra es hacer proyectos de investigación de forma conjunta. Claro que podemos. Por ejemplo, entre la Universidad de La Guajira en Colombia y la Universidad del Zulia y la Universidad de los Andes, bien podemos hacer un programa de investigación sobre La Guajira, sobre los guayú, sobre la vida urbana. Claro, la Universidad de los Andes no es Caribe, pero está muy cerca del Caribe. Tenemos que derrumbar la barrera, o mejor exorcizarnos del prejuicio de que como somos suramericanos todo vale. Y que no importa, porque es decir, es como aquella actitud de una vez una colega antropóloga, pero indígena, me decía que yo veía cómo iban los guayú en una camioneta que si yo no me acercaba no se fuera a caer alguno, y después tenía yo que hacer los pagos de conversatorio porque era quien conducía. Y la colega me dijo, no importa si a los paisanos les gusta así, ir así. Eso no puede ser. Es decir, porque yo soy del sur, entonces la calidad de vida no importa. La pregunta que cabía allí, ¿verdad? No puede ser que no haya rigurosidad en lo que hacemos. A veces leemos, en estos días yo leí una etnografía que tenía que evaluar, y aquello no tenía nada, es decir, nada. Y yo me pregunto, ¿cómo es que no dejar de lado la reflexión teórica? Yo creo que la reflexión teórica es muy importante y creo que es necesaria para comprender muchas cosas de las que hacemos. Y también, además, la de método. Hacer etnografía es más que una metodología, como dice por allí, y todos para excusarse de que no usan estadística porque no quieren usar estadística, o porque no es fácil usar la estadística, o porque lo que sea. Entonces ahora la etnografía es una metodología cualitativa. De verdad que es bastante fuerte eso de que sea una metodología cualitativa. La etnografía es mucho más que eso. Es una metódica donde la amplitud de las herramientas y técnicas metodológicas que yo puedo usar es muy amplia, sin excluir la estadística. Conocer la historia de la disciplina. Hay que conocer la historia de la disciplina. Ir desnudo al campo es igualmente de terrible que casarse con una teoría y que después no nos deje mover. Porque cuando voy desnudo al campo, desnudo de teoría digo, confundo chicha con limonada. De igual manera, cuando me caso con una teoría como si fuera un dogma, no veo las cosas que están pasando a mi alrededor. Y de la única manera que yo puedo transgredir límites disciplinarios y utilizar herramientas de otras disciplinas que a lo mejor han leído contextos de una manera útil para lo que nosotros hacemos, tengo que conocer la historia de la disciplina. Sin el conocimiento de la historia de la disciplina, no se pueden transgredir límites disciplinarios. Abrir la discusión y buscar para nuestros egresados y para que ellos puedan tener acceso a puestos de trabajo,
a abrir la discusión sobre la profesionalización de la antropología. Porque en mi caso no hay problema, en mi caso, en el caso de muchos de nosotros no hay problema, porque como fuimos los primeros que regresamos y como además veníamos de estudios de posgrado, la misma institución nos ubicó. Pero los muchachos jóvenes que están egresando de las diferentes escuelas o programas de formación en las licenciaturas, ¿tienen dónde ir a trabajar? ¿Qué se les está ofreciendo? ¿Dónde van a trabajar? Porque de no vale la pena estudiar antropología. Estoy de acuerdo con Esteban Cross en que sigue siendo válido los marcos estadales, es decir, el Estado-Nación, que fue como se definieron las escuelas, las viejas escuelas europeas. Primero, porque los Estados-Nación promueven las culturas propias, así no sepan lo que es cultura y las culturas se conviertan, como decía nuestro dramaturgo, en actos culturales, pero promueven la cultura propia. Y son también los entes estadales quienes aprueban o niegan los proyectos, sean de investigación, sean de intercambio con otros entes internacionales, sean programas de estudio, sean estancias profesionales en otras dependencias, en otras instituciones. Lo que quiere decir entonces que de una u otra manera nosotros tenemos que convencer a estos entes estadales sino de la necesidad, de la utilidad de la antropología. Hay que ser exigentes con la formación. Y ser exigentes con la formación quiere decir preparar bien a los alumnos, porque no puede ser que nosotros dejemos pasar las cosas como si fuera cualquier cosa. Dejar los pleitos al interior de las instituciones. Hemos visto casos de gente de la UCB que no se puede ver ni en pintura, pero además que ese pleito personal lo llevan al terreno profesional. Hemos visto que cuando existía la SOVAC, yo no sé si sigue existiendo todavía, gente que decía, no, yo no voy a formar parte de ese simposio porque está fulana o fulano. Entonces, eso en lugar de ayudarnos, nos hace daño, muchísimo daño. Es decir, el último pleito del que tengo de oídas información ha sido aquí en la Universidad de los Andes, ¿verdad? Con una persona a quien yo respeto mucho, no porque haya sido mi maestra, sino porque de ella aprendí, ¿verdad?, cómo hacer o cómo luchar sin alianzas con ningún poder para que en las instituciones se abrieran espacios para la antropología. Esa persona es la profesora Jacqueline Clarat de Briceño. Porque los adversarios que tenemos, aún dentro de la misma disciplina, no entienden para nada la diferencia, no entienden para nada la diversidad. Y finalmente, y con esto quiero cerrar para darles oportunidades que ustedes pregunten, si quieren, ¿verdad? Yo invito a que pensemos, es decir, a que repitamos aquella lección que la tuvo Malinowski, ¿verdad? Malinowski reconoció una práctica como el Kula, y según Evans Pichard, no fue capaz de formular una buena teoría sobre el intercambio. Tuvo que ser la reflexión de alguien que nunca fue al campo, pero que conoció todas las etnografías que hasta esa época se habían hecho, como Marcel Mauss, para hacer una propuesta sobre los intercambios, y que hoy hay gente que dice que es el tercer paradigma dentro de la antropología. No sé si es cierto, pero está allí. Y yo digo, volvamos nosotros. El otro ejemplo es el de Didier Legal, que para poder explicar los matrimonios o familias reconstruidas después de los divorcios en Francia, acudió ¿a quién?
a los trabajos que los antropólogos habían hecho sobre parentesco y estructuras parentales en las sociedades no europeas. Lo que hagamos es eso nosotros, es decir, utilicemos nuestro conocimiento de nuestra realidad para ofrecerlo no solamente a nosotros mismos, sino ofrecerlo a la antropología universal. Muchas gracias.